Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Los saludo fraternalmente y agradezco a Dios por la oportunidad de compartir un mensaje de la Biblia con todos ustedes. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan y ubique por favor el capítulo número 5 y el verso número 25. La Biblia dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Quisiera comenzar aclarando que este verso no se refiere a la resurrección futura. De eso hablan los versos 28 y 29. Nuestro texto se refiere a otra resurrección, una que estaba sucediendo cuando Jesús habló la resurrección de los pecadores a través del don de Dios del nuevo nacimiento. Con esto en mente, examinemos cuidadosamente el texto. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. En primer lugar, esto se refiere a algo que ya estaba sucediendo cuando Cristo habló. Usualmente fijamos nuestra mente en la frase viene la hora y tenemos la tendencia a pasar de largo las siguientes palabras y ahora es. Al hacer esto, inconscientemente empujamos el verso entero hacia el futuro, haciéndolo una profecía de la futura resurrección. Pero no puede ser esto de lo que Cristo estaba hablando, porque Él dijo, y ahora es. Esas tres palabras nos muestran que Él estaba hablando de algo que ya estaba ocurriendo cuando Él habló. Hay tres maneras en las que Cristo dio vida en el Nuevo Testamento. La primera, Cristo resucitó a algunas personas de la muerte física cuando Él estuvo en la tierra. Él resucitó a Lázaro de la muerte física, Él resucitó a una niña, al hijo de la viuda de la muerte física. En segundo lugar, hay una resurrección universal cuando Cristo resucitará a toda la humanidad. De esto habla en los versos 28 y 29, la resurrección de vida se refiere al rapto, la resurrección de condenación se refiere a la resurrección de los perdidos antes del juicio final. Cristo resucitará a todos los que estén físicamente muertos en el futuro. Esa es la segunda manera en que Cristo resucitará a los muertos físicamente en el futuro. Pero nuestro texto se refiere a otra resurrección. Y eso es mi tema en este día. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Viene la hora y ahora es. Allí el mismo Cristo estaba haciendo vivir a los muertos. Él le estaba dando vida espiritual a aquellos que estaban muertos. Mire el verso 24 y note por favor que el dar vida está en tiempo presente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 4:24. En el momento en que la persona oye la palabra de Cristo y confía en Él, tiene vida. Ha pasado de muerte a vida. Así que en el verso 24 es claro que Cristo da vida espiritual a aquellos que están espiritualmente muertos. Viene la hora y ahora es. La hora cuando Cristo daría vida espiritual a aquellos que estaban espiritualmente muertos. Esa ola vendría pronto en grandes olas de avivamiento en Pentecostés. Y lo podemos ver a través del libro de los Hechos. Pero Él ya estaba haciendo eso en las vidas de la gente que confiaba en Él. Y ahora es. Él ya estaba dándole vida a aquellos que oían su voz. Ahora, esto se refiere a los que están espiritualmente muertos oyendo la voz de Cristo. El texto dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esto se refiere al periodo de tiempo que Jesús habló cuando los pecadores oyen la voz de Cristo, confían en Él y tienen vida.
vida eterna. Juan 5:25 se refiere a la manera en que la gente es salva durante esta dispensación. Note que dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El apóstol Pablo habló de esta muerte espiritual cuando dijo, y a vosotros estando muertos en pecados, Colosenses 2:13. Y también dijo, estando nosotros muertos en pecados, Efesios 2:5, muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Si hoy te preguntas qué significa estar muertos en pecados, permítame decirle, los muertos significa que están separados de Dios, alejados de la vida que Dios ofrece, en quienes la imagen de Dios está totalmente desfigurada, están muertos en toda capacidad y facultad de sus almas. A lo que espiritualmente es bueno, están muertos. Están sin aliento espiritual, sin sentido, sin emoción, sin propósito. Y permítame decirle algo más. Los perdidos no necesariamente están muertos por hechos pecaminosos que hayan cometido, sino por su naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dijo, a los que están muertos en pecado son por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3. Esa es la terrible condición de cada persona sin Dios, de cada persona perdida. Tú estás muerto en tu pecado. Tú eres un hijo de ira por tu misma naturaleza. Eso es lo que la Biblia enseña y de manera clara explica. La gente espiritualmente muerta puede caminar sobre un jardín de flores, subir a una gran montaña y ver las gloriosas maravillas de la naturaleza y no pensar en Dios. La gente espiritualmente muerta puede asistir a una iglesia o conectarse a una reunión virtual en una iglesia por años y oír una predicación del evangelio por mucho tiempo sin que el sermón tenga algún efecto en ella. Y si usted se pregunta, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque el hombre está muerto. El hombre está muerto, mi amado amigo. Además, el hombre natural está muerto a las cosas eternas. Está muy listo para escuchar las cosas del tiempo, está presto para percibir su valor y rápido para agarrar, si le fuere posible, todas las ventajas y bendiciones. Pero al hombre no le interesa escuchar las realidades eternas que Dios ha revelado en la Escritura, y al escucharlas no provocan ningún deseo en su espíritu. Sin embargo, debo decirle que hay un terrible infierno al cual los malvados, los pecadores obstinados serán lanzados. ¿Cómo es que hay personas que no son estremecidas por un tema tan cierto y tan terrible? Porque están muertos. Quizá estuvieran lo suficientemente despiertos y temieran que sus casas se quemen y ellos mismos supieran que se quemarían con el fuego. Sin embargo, el peligro espiritual debe impactar y conmocionar su vida mucho más, pero no los despierta. ¿Por qué? Porque están muertos en ello, o a ello mejor. En otras ocasiones hemos hablado sobre el cielo, la gloria de Dios y una eternidad con Él. Todos para siempre bajo su cobertura y bendición, andando en la luz del glorioso Rey, y de seguro hasta el frío mármol se emocionaría de saber su futuro. Glorioso y único. Pero no conmueve a los hombres sin Dios. No conmueve a los hombres que están muertos espiritualmente. Un pequeño deleite terrenal les apetecería mucho más y mucho más rápido.
porque el hombre está completamente muerto al cielo, a lo espiritual, a lo revelado en las Escrituras, y no le interesa. Oh, mi amigo, qué triste, es muy triste que estemos tan despiertos a las sombras pasajeras y bien dormidos a las verdades eternas, que estemos alborotados por las baratijas y promociones, por burbujas de este estado mortal, sin tener ningún deseo por la gloria eterna, ni por las recompensas permanentes de un mundo glorioso que Cristo ofrece. De nuevo, esta es una marca de una muerte espiritual. Él está muerto. Sí, a Cristo mismo el hombre está muerto, porque cuando Él es predicado, Cristo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, el Salvador, el glorioso Rey coronado de gloria, el pueblo de Dios se deleita en oír de Él, pero a aquellas personas muertas, el sabor del nombre de Jesús no significa nada, no tiene ningún sabor, no puede percibir nada. ¿Y cómo podría? Está muerto, muerto en delitos y pecados. El hombre natural, cualquier clase de luz que en él haya, no es la luz que trata con Dios, con el mundo espiritual, con el mundo venidero. Él está inconsciente a ellos, no tiene compañerismo con ellos. Él está muerto y es presa de la corrupción. En otras palabras, muertos en delitos y en pecados. Por naturaleza, hijos de ira. La Biblia lo describe de la siguiente manera: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 11 y 12. Pero gracias a Dios, Jesús dijo: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. Ahora, esto nos trae a nuestro último punto. Esto se refiere al despertar y el nuevo nacimiento. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando un alma muerta viene a vida, no es por medio de la voz de un predicador. El predicador es solamente un instrumento. La verdadera voz que hace que las almas muertas vengan a la vida es la voz de Cristo. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es por medio del Espíritu Santo que la voz de Cristo le habla a un alma muerta. Yo puedo predicarle cientos de años a pecadores muertos, y ni uno de ellos será salvo solamente con oír mi voz. Entonces usted se preguntará: ¿y por qué predica? Porque soy instrumento de Cristo. Él tiene que tomar las palabras y llevarlas a tu alma muerta. La voz de Jesucristo es la única voz que te puede llamar a la vida de entre los muertos. Una persona puede oír 1000 sermones y aún estar muerta, pero luego llega la hora y ese sermón es predicado, y de repente las palabras del Evangelio que escucharon muchas veces antes toman nueva vida. Luego ese momento glorioso e impactante es el despertamiento. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, amigo, permítame decirle, no debe imaginar que una persona, un hombre, es pasivo en el asunto. Recuerda siempre que eres tú quien debe arrepentirse y creer. El Espíritu Santo no se arrepentirá por ti. El Espíritu Santo no creerá por ti. Cristo da la voz, pero el hombre oye la voz que salva. Es la voz de Cristo, pero el punto de salvación personal es alcanzado cuando el hombre en verdad oye y recibe la palabra. Y los que la oyeren vivirán. Siempre recuerda que tú debes oír a Cristo cuando Él te llama, cuando Él te hable a tu oscurecido corazón muerto y desfallecido. Levántate y ven a Él y serás salvo. Mi amigo, no serás salvo a menos de que lo oigas y vengas a Él.
Tú puedes oír la predicación del Evangelio por mucho tiempo, pero si no oyes la voz de Cristo y vienes a Él, la predicación no te servirá mucho. Ahora déjeme preguntarle hoy, ¿qué de ti? ¿Estás despierto? ¿Estás buscando escuchar la voz de Cristo? ¿Estás buscando a Jesús? ¿Has venido a Él? ¿Eres convertido? ¿O simplemente estás escuchando otro sermón? Escuchando y escuchando, sin oír la voz de Dios. Estás, como dice la Escritura, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Ya termina de solo escuchar y escuchar. Oye su voz. Cuando Él te hable profundamente en tu alma, escucha su voz. Tú tienes que oír la voz del Hijo de Dios y venir a Él, ser salvo por su muerte, ser renacido por Él, ser limpio de tus pecados por su sangre. Ven a Cristo, oye su voz y ven a Él. No habrá salvación a menos de que vengas a Él. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. Mi nombre es Miguel Celis, y este es el canal de la Iglesia Centro de Vida Integral, Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Un abrazo fraterno y bendiciones para tu vida. No olvides suscribirte, dar like y compartir este mensaje. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos.